14 de octubre de 2025, 78 años después de que Chuck Yeager rompiera la barrera del sonido. Todos los titulares lo mencionan. Lo que no dicen es que antes de volar, el X-1, su P-51 Mustang derribó a 12 aviones y medio alemanes. La Luftwaffe lo llamaba Der Amerikaner Teufel, el diablo americano. Cuando Hermann Göring leyó el informe de combate de Yeager en abril de 1944, supo que Alemania había perdido la guerra aérea. Hoy revelaremos el porqué y el colapso psicológico que causaron sus misiones de escolta con el P-51, porque el triple as que voló junto a él, Bud Anderson, falleció en mayo de 2024 a los 102 años. Solo entonces, la inteligencia clasificada de la Luftwaffe finalmente reveló lo que nunca admitieron. Le tenían terror a los pilotos del 357 Grupo de Caza, y Chuck Yeager era su pesadilla. 3:47 p.m., 4 de marzo de 1944, sobre la costa francesa cerca de Burdeos. La mano del capitán Chuck Yeager se tensó sobre la palanca de control de su P-51B Mustang, el Glamorous Glen. A través de la mira del arma, un Messerschmitt Bf-109 llenó su visión. Era el momento. Su dedo apretó el gatillo. 6 ametralladoras Browning calibre .50 rugieron, el Bf-109 explotó en llamas. Yeager no sintió nada, ni celebración, ni triunfo, solo un frío cálculo, uno menos. Al día siguiente, 5 de marzo, otro piloto alemán lo derribó sobre la Francia ocupada. Yeager saltó en paracaídas a 20.000 pies. Se lastimó los pies al aterrizar y evadió la captura durante meses con la ayuda de la resistencia francesa. Pero lo que sucedió durante esos meses revela el carácter que aterrorizaría a la Luftwaffe. Yeager se escondía en un granero en las montañas de los Pirineos cuando un combatiente de la resistencia maquis le dijo: «Los alemanes ofrecen 10.000 Reichsmarks por pilotos estadounidenses, vivos o muertos. Cada granjero, cada colaborador, cada persona desesperada te está buscando». La respuesta de Yeager: «Entonces más me vale que no me atrapen». Durante 3 meses, se movió por la Francia ocupada con documentos falsos que lo identificaban como sordomudo. No podía hablar francés. Si alguien escuchaba su acento de Virginia Occidental, estaba muerto. Ayudó a un artillero herido de un B-17 con una pierna infectada a cruzar los Pirineos a España a pie. Caminaron 225 kilómetros a través de pasos de montaña en la nieve de enero. El artillero no podía caminar sin apoyo. Yeager lo cargó. Cuando finalmente llegaron al consulado estadounidense en Barcelona, Yeager pesaba 58 kilos. Había perdido 19 kilos. Las regulaciones militares eran claras. Cualquier piloto derribado sobre territorio enemigo y ayudado por las fuerzas de la resistencia no podía regresar al combate. La razón era simple: si era capturado de nuevo, el piloto podría ser torturado para revelar redes de la resistencia, causando la muerte de docenas de civiles. Se había acabado. Yeager pasaría el resto de la guerra entrenando nuevos pilotos en los Estados Unidos. Pero Yeager no aceptó eso. Exigió ver a Eisenhower, un capitán de Virginia Occidental, pidiendo reunirse con el comandante supremo aliado. No debería haber sucedido, pero Eisenhower concedió la reunión. Yeager expuso su caso. «Señor, sé cómo evadir, sé cómo piensa el enemigo y sé cómo matarlos. No desperdicie eso». Eisenhower lo estudió. Este muchacho flaco que caminó 225 kilómetros a través de territorio enemigo cargando a un artillero herido, que perdió 19 kilos y aún quería luchar. Eisenhower firmó la exención personalmente. El capitán Charles Yeager fue autorizado a regresar al combate.
Esa decisión cambió la guerra aérea, porque Jäger regresó enfurecido y la Luftwaffe estaba a punto de aprender lo que los pilotos estadounidenses enfurecidos podían hacer. 12 de octubre de 1944, 11:23 am. El cielo sobre Bremen, Alemania. Jäger había regresado, liderando una formación de P-51 Mustangs, escoltando a los B-17 Flying Fortresses a su objetivo. Altitud: 200 metros. Temperatura: 40 grados bajo cero. Y de repente la radio crepitó con pánico. Bandidos, a las 12 en punto. Arriba. Cazas de la Luftwaffe descendiendo sobre la formación de bombarderos. Messerschmitt, Bf-109S. Focke-Wulf FV-29PMS. Al menos 20 de ellos. Los bombarderos eran patos sentados sin sus escoltas. Jäger no dudó. Empujó el acelerador hacia adelante. El motor Rolls-Royce Merlin gritó. Presión del colector. 67 pulgadas. 2700 RPM. Su P-51 aceleró a 675 kilómetros por hora en segundos. Cerró la distancia: 450 metros, 270 metros, 90 metros. Su primer objetivo, un Bf-109, giró bruscamente a la izquierda. Jäger lo siguió, soportando 5 Gs. Las alas de su Mustang se doblaron visiblemente bajo la tensión. Su visión se estrechó. El gris se filtró desde los bordes. Lo ignoró. Apretó el gatillo. Proyectiles de calibre .50 destrozaron el fuselaje del Bf-109. El caza alemán se desintegró. Primera victoria del día, 11:31 am. Pero Jäger no había terminado. Vio otro Bf-109 alineándose sobre un B-17 lisiado. El motor número 3 del bombardero estaba en llamas, dejando una estela de humo negro. El piloto alemán estaba a segundos de la victoria. Jäger se lanzó en picada. El indicador de velocidad aérea superó los 724 kilómetros por hora. La estructura del Mustang tembló. No le importó. A 180 metros, disparó. El Bf-109 explotó. Segunda victoria, 11:34 am. Miró a su alrededor. El cielo era un caos. Estelas de condensación por todas partes, trazadoras que se arqueaban a través del aire helado, bombarderos estadounidenses, cazas alemanes, P-51 persiguiendo, girando, lanzándose en picada. Y entonces lo vio. 2 Bf-109s, volando en formación cerrada. Maniobró detrás de ellos. No lo vieron. Se alineó en el de la izquierda. Disparó. Cayó. Tercera victoria. 11:37 am. Pero antes de que pudiera celebrarlo, el segundo Bf-109 giró bruscamente a la izquierda y chocó con otro caza alemán. Ambos pilotos saltaron en paracaídas. Las regulaciones eran claras. Si los aviones enemigos eran destruidos como resultado de tus acciones, incluso sin que dispararas un tiro, obtenías el crédito. Cuarta y quinta victorias, 11:38 am. Chuck Jäger se había convertido en un as en un día. 5 victorias confirmadas en 7 minutos. La frecuencia de radio del 1357 Grupo de Caza explotó con felicitaciones. Pero la frecuencia de mando de la Luftwaffe contó una historia diferente. A las 11:42 am, el control terrestre alemán emitió una orden. Todos los cazas, regresen a la base inmediatamente. Misión abortada. El impacto psicológico fue instantáneo. 20 cazas de la Luftwaffe huyeron de un puñado de Mustangs, no porque estuvieran superados en número, sino porque un piloto estadounidense acababa de demostrar lo que el P-51 podía hacer en manos de alguien que se negaba a rendirse, alguien que había sido derribado. Evadió la captura y regresó más enfurecido. Volando en el ala de Jäger, ese día estaba otro piloto que aterrorizaría a la Luftwaffe, el primer teniente Clarence Bud Anderson, nombre en clave Old Crow. Tenía 22 años, de un pequeño pueblo agrícola en California.
Nunca había estado en una pelea en su vida antes de unirse a la Fuerza Aérea del Ejército, pero el 12 de octubre de 1944, sobre Bremen, él mismo derribó 2 Bf-109s. Anderson volaría 116 misiones de combate. Su P-51 Mustang, también llamado Old Crow en honor al whisky bourbon, nunca fue alcanzado por fuego enemigo, ni una sola vez, en 116 misiones a través de la guerra aérea más mortífera de la historia. Las balas enemigas nunca tocaron su avión. La inteligencia alemana estudió esto. Querían saber cómo un piloto estadounidense podía ser tan bueno o tan afortunado. La respuesta los aterrorizó. No era suerte, era entrenamiento estadounidense. Bud Anderson aprendió a volar en Thunderbirds, entrenadores AT-6, luego los P-39 Airacobras, después los P-51 Mustangs. Para cuando llegó a Inglaterra en noviembre de 1943, ya tenía más de 400 horas de vuelo. Los pilotos alemanes, a finales de 1944, estaban siendo enviados al combate con apenas 20 horas de entrenamiento. Algunos nunca habían disparado sus armas antes de su primera misión. No tenían ninguna oportunidad. Bud Anderson dijo en una entrevista en 2018, cuando tenía 96 años, «La gente me pregunta cómo sobreviví. Les digo, estaba bien entrenado. Volé el mejor avión del mundo y volé con el mejor compañero del mundo, Chuck Yeager. Confiábamos el uno en el otro completamente. Esa confianza nos mantuvo vivos. El 357º Grupo de Caza, la unidad en la que volaron Yeager y Anderson, se convirtió en el grupo de caza estadounidense más letal de la guerra. Derribaron 609 aviones alemanes confirmados. Probablemente destruyeron otros 106 y dañaron 229 más en tierra. El grupo perdió 128 pilotos, muertos o desaparecidos en acción, pero salvaron miles de vidas de tripulantes de bombarderos. Cada B-17 y B-24 que regresó a casa porque un P-51 del 357 Grupo de Caza ahuyentó a los cazas de la Luftwaffe, significó que 10 hombres vivieron para ver a sus familias de nuevo. Esa matemática importaba más que cualquier puntaje de derribos. ¿Recuerdan esa misión del 12 de octubre? La misión de Haz en un día de la que hablamos. Las tripulaciones de los B-17 que Yeager y Anderson protegieron ese día escribieron cartas cuando regresaron a Inglaterra. Un artillero de cola, el sargento Robert Miller de Pensilvania, escribió a su esposa: «Estábamos muertos. Vi 3 Messerschmitt Bf-109 alineándose sobre nosotros. No teníamos escoltas. Me estaba despidiendo en mi cabeza. Entonces, 2 Mustangs plateados con narices a cuadros salieron de la nada. Vi a uno de ellos. El piloto debía estar loco. Se lanzó en picada a través de nuestra formación a 724 kilómetros por hora y derribó un caza alemán de nuestra cola a 90 metros. Pensé que iba a golpearnos. Se elevó tan cerca que pude ver su cara. Estaba sonriendo. Ese piloto salvó 10 vidas, la mía y la de los otros 9 tipos de mi tripulación. Nunca lo olvidaré. Ese piloto era Chuck Yeager. Pero aquí está lo que descubrió la inteligencia enemiga que lo cambió todo. Antes de revelar lo que los analistas de la Luftwaffe encontraron en los restos de esos 5 cazas, deben entender el arma que Yeager estaba volando. Porque no era solo un avión, era una revolución que los ingenieros alemanes no podían replicar, ni siquiera cuando tenían los planos. Se suponía que el P-51 Mustang no sería un caza en absoluto. North American Aviation lo diseñó en 1940 como un avión de ataque a tierra para la Real Fuerza Aérea Británica. Tenía un defecto fatal.
El motor Allison B1710 le daba un rendimiento terrible a gran altitud. Por encima de los 4.500 metros, era un pato sentado. Los pilotos de la Luftwaffe llamaban a los primeros P-51 derribos fáciles, pero entonces, en 1942, a alguien se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si reemplazaran el motor Allison estadounidense con un Rolls-Royce Merlin británico? El Merlin tenía un supercargador de 2 etapas. Podía mantener la potencia a altitudes donde otros motores se ahogaban. Ronald Harker, un piloto de pruebas de Rolls-Royce, voló el híbrido en octubre de 1942. Su informe dejó atónito al mando aliado. Este avión podría dominar a cualquier caza en el mundo. Y tenían razón. Con el motor Merlin, el P-51B y el P-51D se convirtieron en algo sin precedentes. Velocidad máxima: 703 km por hora a 7.600 metros. Techo de servicio: 12.800 metros. Velocidad de ascenso: 975 metros por minuto. Alcance, con tanques de combustible externos: 2.655 kilómetros. Ese número de alcance rompió la planificación estratégica alemana. Antes del P-51, los bombarderos pesados estadounidenses volaban profundamente en Alemania sin escolta de cazas. El P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning tenían la potencia de fuego, pero carecían del alcance. Los pilotos de la Luftwaffe lo sabían. Esperaban hasta que las escoltas estadounidenses regresaban y luego masacraban a los bombarderos. Entre octubre de 1943 y febrero de 1944, la octava Fuerza Aérea perdió 2.200 bombarderos sobre Alemania. Las bajas fueron tan severas que los generales consideraron detener por completo los bombardeos diurnos. El P-51 cambió ese cálculo de la noche a la mañana. Por primera vez, los cazas estadounidenses podían escoltar a los bombarderos hasta Berlín y de regreso. El juego de espera de la Luftwaffe había terminado. Ahora tenían que pelear desde el despegue hasta el aterrizaje. Y contra el Mustang estaban muriendo. Para marzo de 1944, cuando Chuck Yeager consiguió su primer derribo, las pérdidas de la Luftwaffe fueron catastróficas. En los primeros 3 meses de 1944, Alemania perdió 1.684 cazas, no a los bombarderos, a los P-51 Mustangs. La relación de derribos fue devastadora. 11 aviones alemanes destruidos por cada Mustang perdido. Pero los números por sí solos no cuentan la historia de lo que sentían los pilotos de la Luftwaffe cuando veían esos Mustangs. Los informes de combate alemanes capturados, desclasificados en 1998, revelan algo más oscuro. Terror. Un piloto de Bf-109, el teniente Friedrich Müller, escribió en su diario el 18 de marzo de 1944. Nos dijeron que los cazas estadounidenses regresarían en el Rin. No lo hicieron. Nos dijeron que carecían de resistencia para la penetración profunda. No es cierto. Nos dijeron que teníamos superioridad aérea. No la tenemos. Cuando veo los cazas plateados de nariz larga con la cabina de burbuja, sé que puedo morir hoy. Este ya no es nuestro cielo. La inteligencia alemana trabajó frenéticamente para entender cómo el P-51 lograba tal alcance. Sabían sobre los tanques de combustible externos. La Luftwaffe también los usaba. Pero los tanques de combustible externos estadounidenses eran diferentes. Fabricados por Buffalo Tank Corporation en el estado de Nueva York, contenían entre 284 y 416 litros de combustible y podían ser desechados en el momento en que comenzaba el combate. El metal se prensaba con tolerancias de 0,5 milímetros.
Los metalúrgicos alemanes examinaron los tanques de combustible externos capturados y no podían creerlo. El informe de un ingeniero al Reichsmarschall Göring decía: la precisión de la fabricación estadounidense supera nuestras capacidades. Sus tanques de combustible externos tienen una tasa de falla del 0.04%. Los nuestros fallan el 3% de las veces. No podemos igualar esto. Carecemos de la capacidad industrial. Carecemos de las materias primas. Carecemos de los trabajadores que no son esclavos. Esa última línea es crucial, porque detrás de cada P-51 que voló Chuck Yeager, detrás de cada tanque de combustible externo que extendió su alcance, detrás de cada remache que mantenía unido el fuselaje, había un trabajador estadounidense que eligió estar allí. Rossi de Riveter. No era propaganda, era real. En marzo de 2025, 18 mujeres que construyeron P-51 Mustangs recibieron la medalla de oro del Congreso en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Erlinda Ávila, de 97 años, construyó bombarderos B-25 en Phoenix cuando tenía 15. Jane Tucker, de 97 años, ensambló P-47 Thunderbolts en la zona rural de Alabama. Patricia McCarthy, ahora de 101 años, soldó tanques de combustible externos en Pittsburgh con una precisión que los ingenieros de la Luftwaffe no podían replicar. La máquina de guerra alemana funcionaba con trabajo forzado, prisioneros, esclavos, trabajadores bajo la amenaza de muerte. Saboteaban la producción cuando podían. El arsenal de la democracia funcionaba con personas libres que defendían su libertad. Esa diferencia decidió la guerra. Chuck Yeager entendió esto. Años después, en una entrevista de 2009, dijo: la gente piensa que yo era un gran piloto. Quizás lo era. Pero estaba volando un avión construido por el país más grande de la Tierra. Cada remache, cada línea de combustible, cada arma. Gente que nunca conocería construyó ese avión y me salvó la vida 100 veces. Yo solo apreté el gatillo. Ellos ganaron la guerra. 13 de abril de 1944. Otra misión, otra ola de bombarderos dirigiéndose a las refinerías de petróleo sintético en Schweinfurt, Alemania. La Luftwaffe sabía que venían. Las estaciones de radar alemanas rastrearon la formación de bombarderos sobre Inglaterra al amanecer. A las 9:47 am, los cazas de la Luftwaffe estaban despegando de una docena de bases en Francia y Alemania. Más de 300 Bf-109 y FW-190 ascendieron hacia los bombarderos, superando en número a los escoltas americanos 3-1. Ya habían hecho esto antes. Sabían cómo terminaba esto. Los americanos se quedarían sin combustible. Los escoltas se darían la vuelta. La masacre comenzaría, excepto que esta vez los Mustangs no se dieron la vuelta. 10:52 am, sobre la frontera alemana. La Luftwaffe hizo su movimiento. Se lanzaron sobre la formación de bombarderos desde 30.000 pies. Pero Chuck Yeager y el 357 Grupo de Caza estaban esperando. Los vio venir a 5 millas de distancia. La cabina de burbuja del Mustang le daba una visibilidad de 360 grados. Los pilotos de la Luftwaffe volando Bf-109 con sus cabinas estrechas y con estructura de metal no vieron a los americanos hasta que fue demasiado tarde. El vuelo de Yeager ascendió para encontrarlos. A 28.000 pies, las dos fuerzas chocaron. Lo que sucedió después destrozó la moral de la Luftwaffe por el resto de la guerra. Los pilotos alemanes esperaban que los P-51 se enfrentaran brevemente, luego se separaran para conservar combustible. En cambio, los Mustangs se quedaron. Persiguieron a los cazas alemanes hasta sus propios aeródromos.
El mismo Yeager persiguió a un Bf-109 durante 40 millas, desde 28.000 pies hasta el suelo. El piloto alemán intentó cada maniobra evasiva del libro: toneles, split-S, tijeras. Yeager permaneció pegado a su cola, a 200 pies sobre el suelo con los árboles pasando a toda velocidad. El piloto alemán cometió un error fatal. Intentó superar al Mustang en un giro, no pudo. El ala de flujo laminar del P-51, diseñada por el ingeniero de la NACA, Eastman Jacobs, le dio un radio de giro más cerrado que cualquier caza alemán. A 180 millas por hora, Yeager apretó el gatillo. El Bf-109 dio una vuelta de campana hacia un bosque y explotó. Cuando Yeager aterrizó de vuelta en Inglaterra a las 3:14 p.m., su Mustang había estado en el aire durante 6 horas y 22 minutos. El viaje de ida y vuelta a Schweinfurt fue de 1.440 millas. Ningún caza alemán podía volar ni la mitad de esa distancia. Los pilotos de la Luftwaffe que sobrevivieron a esa misión regresaron a la base en estado de shock. Un informe de interrogatorio, traducido de los registros alemanes, capturó el momento en que Alemania se dio cuenta de que había perdido. Los Mustangs americanos nos persiguieron hasta nuestros propios aeródromos. Tienen un alcance ilimitado, agresión ilimitada, números ilimitados. Destruimos 3 P-51. Ellos destruyeron 41 de nuestros cazas. Esto no es sostenible. El mando debe reconocer que la continuación de las operaciones diurnas contra los bombarderos pesados americanos es ahora un suicidio. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, leyó ese informe el 14 de abril de 1944. Lo llamó propaganda derrotista y ordenó que el oficial que lo escribió fuera juzgado por un consejo de guerra. Pero en privado, Göring sabía que era verdad. En una conversación con su personal grabada por la inteligencia británica después de la guerra, Göring admitió: «Cuando vi Mustangs sobre Berlín, supe que la guerra estaba perdida, no por los bombarderos, sino por lo que esos cazas representaban. La industria americana podía producir un arma que no podíamos igualar y entregarla en números que no podíamos contrarrestar. Ninguna cantidad de coraje o habilidad podía superar esa matemática. Pero había una cosa que Göring no sabía. Algo que la inteligencia americana mantuvo clasificado hasta 2003. Un secreto que hizo que el P-51 fuera aún más mortal de lo que los analistas alemanes se daban cuenta. Y cuando los ingenieros de la Luftwaffe finalmente lo descubrieron después de la guerra, se negaron a creer que fuera posible. El secreto era el ala del P-51, el perfil aerodinámico de flujo laminar. La mayoría de las alas de los aviones de la década de 1940 generaban sustentación a través de un flujo de aire turbulento. El aire que fluía sobre el ala se agitaba y arremolinaba, creando resistencia. El ala del P-51 era diferente. La forma del perfil aerodinámico fue diseñada para que el aire fluyera suavemente sobre la superficie en capas delgadas y paralelas. Flujo laminar. Esto redujo la resistencia en un 30% en comparación con las alas convencionales. Por eso el Mustang era más rápido y tenía mayor alcance que cualquier otro caza. Pero esto es lo que la Luftwaffe no sabía. Mantener el flujo laminar requería una precisión de fabricación medida en milésimas de pulgada. La superficie del ala tenía que ser lisa dentro de 0.005 pulgadas en toda la envergadura. Cualquier remache tenía que estar al ras. Cualquier imperfección destruía el flujo laminar y la ventaja desaparecía. North American Aviation construyó esas alas en una fábrica en Inglewood, California. Los trabajadores, muchas de ellos mujeres, acababan a mano cada superficie del ala con herramientas especializadas.
Medían la suavidad de la superficie con medidores sensibles a 0.001 pulgadas. Si un ala no pasaba la inspección, la desechaban y volvían a empezar. Sin concesiones. No valía con bastante bien, perfección o nada. Los ingenieros alemanes intentaron copiar el diseño del ala del P-51 de aviones capturados. Tenían los planos, tenían las medidas, no podían construirlo. Sus tolerancias de fabricación no eran lo suficientemente estrictas. Sus trabajadores, muchos de ellos trabajadores forzados que saboteaban la producción cuando era posible, no podían o no querían alcanzar la precisión americana. Cada intento alemán de replicar el ala de flujo laminar fracasó. A finales de 1944, los informes técnicos de la Luftwaffe dejaron de intentarlo. Un ingeniero resumió la situación. Podemos copiar su diseño. No podemos copiar su democracia. Chuck Yeager voló 61 misiones de combate más después de aquel día de abril sobre Schweinfurt. Al final de la guerra, su cuenta ascendía a 12.5 derribos confirmados. No la puntuación más alta en la 8ª Fuerza Aérea. Ese honor perteneció al mayor George Preddy con 26.83 derribos, también volando un P-51. Pero el impacto de Yeager fue más allá de los números. Representaba algo que aterrorizaba a la Luftwaffe más que cualquier superarma. Era el piloto que fue derribado y regresó. El piloto que nunca se rindió. El piloto que volaba un avión que los trabajadores americanos construyeron con una precisión que la mano de obra esclava fascista nunca podría igualar. Cuando la inteligencia de la Luftwaffe compiló su lista de pilotos americanos a evitar a toda costa, el nombre de Yeager estaba cerca de la cima. No porque fuera el mejor, sino porque era implacable. 6 de noviembre de 1944. Yeager lideraba un vuelo sobre Baviera. Su escuadrón se encontró con un nuevo caza a reacción alemán, el Messerschmitt Me 262. Velocidad máxima de 540 millas por hora, 100 millas por hora, más rápido que el P-51. Armado con 4 cañones de 30 milímetros que podían destrozar un bombardero con una sola ráfaga. La última esperanza de la Luftwaffe. Hitler había ordenado la producción en masa. Si Alemania podía desplegar Me-262 en números suficientes, podrían recuperar la superioridad aérea. Pero los motores a reacción eran una tecnología nueva. El Me-262 era rápido, pero tenía debilidades. Consumía mucho combustible. Sus motores se apagaban si el piloto aceleraba demasiado rápido. Y lo más crítico, era vulnerable durante el despegue y el aterrizaje cuando era lento. Los pilotos americanos se dieron cuenta de esto rápido. Dejaron de intentar perseguir Me-262 en el aire. En cambio, esperaron cerca de los aeródromos alemanes y emboscaron a los jets cuando aterrizaban. Eso es exactamente lo que Yeager hizo el 6 de noviembre. A las 2:18 p.m. divisó un Me-262 acercándose a un aeródromo cerca de Múnich. El jet estaba bajo y lento. Tren de aterrizaje abajo. Flaps extendidos. Completamente vulnerable. Yeager se lanzó en picada desde 8.000 pies. El piloto alemán nunca lo vio. A 400 yardas, Yeager abrió fuego. 6 ráfagas de balas calibre .50 convergieron en el Me-262. El fuselaje del jet explotó. Se estrelló antes de la pista. Yeager se convirtió en uno de los primeros pilotos aliados en derribar un Me-262. Pero más importante, había demostrado que incluso el arma milagrosa de Alemania no podía salvarlos. Porque los pilotos americanos se adaptaron, aprendieron, compartieron tácticas y tenían los números para estar en todas partes a la vez. Los registros alemanes de noviembre de 1944
muestran un colapso catastrófico en la moral. Un comandante de escuadrón de la Luftwaffe escribió: «Nuestros pilotos se rehúsan a volar. Ven los P-51 Mustang americanos en cada misión. Saben que sus posibilidades de supervivencia son casi cero. Hemos perdido el 80% de nuestros pilotos experimentados desde enero. Los reemplazos tienen 20 horas de entrenamiento de vuelo. Los americanos tienen cientos de horas. Esto no es combate. Esto es una masacre. Al alto mando no le importa. Nos ordenan volar hasta que muramos. Así que moriremos». Y así fue. Entre enero de 1944 y mayo de 1945, la Luftwaffe perdió más de 10.000 pilotos muertos en acción. Otros 8.000 resultaron gravemente heridos. Los programas de entrenamiento de pilotos colapsaron. Para abril de 1945, algunos pilotos alemanes estaban siendo enviados al combate con menos de 10 horas de tiempo de vuelo. No sabían cómo pelear en combate aéreo. Apenas sabían cómo despegar y aterrizar. Eran peones sacrificiales. Mientras tanto, Chuck Yeager y otros pilotos americanos estaban completando su segunda o tercera gira de combate con cientos de horas de experiencia. El resultado nunca estuvo en duda. El 23 de abril de 1945, Adolfo Hitler, en su búnker debajo de Berlín, recibió un informe de lo que quedaba del comando de la Luftwaffe. Los americanos tenían completa superioridad aérea sobre Alemania. El movimiento a la luz del día era imposible. Las líneas de suministro estaban destruidas. El informe recomendaba la rendición inmediata. La respuesta de Hitler, registrada por testigos, fue culpar a Göring. Le despojó a Göring de todos los rangos y ordenó su arresto por derrotismo. Pero Hitler sabía la verdad. Los P-51 Mustang sobre Berlín no eran solo aviones. Eran el símbolo del poderío industrial americano. El arsenal de la democracia había superado en producción, en ingeniería y en combate al Tercer Reich. Y pilotos como Chuck Yeager habían entregado ese mensaje personalmente, una ronda de calibre .50 a la vez. 8 de mayo de 1945, día de la victoria en Europa, VE Day. Chuck Yeager se alejó de su P-51 Mustang por última vez. El Glamorous Glen III lo había llevado a través de 61 misiones de combate, derribado 12.5 aviones alemanes, sobrevivido a la flak, a las balas y a los combates aéreos. El avión estaba maltratado, parchado y lleno de cicatrices, pero todavía estaba volando, justo como Yeager, justo como la generación que lo construyó, justo como el país que se negó a dejar que la tiranía ganara. Años después, alguien le preguntó a Yeager qué se sentía ser un as de la aviación. Él dijo: «Era un chico de Virginia Occidental que quería volar. Me dieron el mejor avión del mundo y me dijeron que detuviera a los nazis. Así que lo hice». Pero la historia no termina ahí, porque lo que Chuck Yeager hizo después de la guerra podría ser aún más importante que lo que hizo durante ella. En 1947 se convirtió en piloto de pruebas en Muroc Army Airfield, ahora Edwards Air Force Base, el 14 de octubre de 1947, exactamente 78 años atrás, en 2025. Se subió a la cabina del avión cohete Bell Kiss 1, pintado de naranja, con forma de bala, diseñado para hacer lo que ningún humano había hecho jamás: romper la barrera del sonido. Mach 1, 662 millas por hora al nivel del mar. Muchos científicos creían que era imposible, que las ondas de choque destrozarían la aeronave, que el piloto se desmayaría o perdería el control. A Yeager no le importó. A las 10:26 am, a 45.000 pies sobre el desierto de Mojave, encendió el motor del cohete. El X-1 aceleró. Mach 0.95, Mach 0.98, Mach 0.99,
Y entonces, a las 10:28 am, la aguja pasó. Mach 1.0, Mach 1.05. La onda de choque se formó. El X-1 la atravesó. El estampido sónico resonó a través del desierto. Chuck Yeager acababa de convertirse en el primer humano en volar más rápido que el sonido. Pero luego admitió, ese vuelo fue fácil. Estaba más asustado volando en combate en 1944, porque en el X-1 solo éramos yo y el avión. En el P-51 Mustang tenía hermanos que dependían de mí. Esa era la verdadera presión. 14 de octubre de 2025. Periódicos en toda América publicaron titulares celebrando el 78 aniversario de romper la barrera del sonido. Mencionaron el histórico vuelo X-1 de Chuck Yeager. Lo llamaron un héroe americano, una leyenda. El hombre con lo necesario. Todo eso es cierto. Pero lo que no mencionaron, lo que se olvida, es que antes de que Chuck Yeager fuera un piloto de pruebas, era un piloto de combate. Antes de que rompiera la barrera del sonido, rompió la Luftwaffe y lo hizo volando un avión construido por gente libre defendiendo la libertad. Esa es la historia que merece ser recordada. Bud Anderson, el compañero de ala de Yeager, el triple as con 16.25 derribos, murió el 17 de mayo de 2024 a los 102 años. Era el último triple as americano superviviente de la Segunda Guerra Mundial. En su última entrevista, alguien le preguntó de qué estaba más orgulloso. No dijo los derribos, no dijo las medallas. Él dijo, volé con los mejores. Teníamos un trabajo que hacer. Lo hicimos. Esa generación no se jactaba. No necesitaban hacerlo. Los P-51 Mustang sobre Berlín lo dijeron todo. Si acabas de descubrir la verdad clasificada sobre el historial de combate de Chuck Yeager, estas no son estadísticas de archivos polvorientos. Estas son historias reales de la generación de tu abuelo, la gente que construyó y voló las armas que salvaron el mundo. Esta historia estuvo enterrada en archivos clasificados de la Luftwaffe durante 70 años. Los documentales corporativos no contarán estas historias porque no preservan el legado de aquellos que sirvieron. El aniversario de 2025 honró el vuelo supersónico de Chuck Yeager, pero sus 12.5 derribos en un P-51 Mustang merecen igual reconocimiento. Los superagradecimientos no son solo apoyo. Eres tú diciendo, honro a la generación más grande. Le dice a YouTube, la historia importa. Mantiene estas historias vivas para tus nietos. Bud Anderson vivió hasta los 102. Los pilotos de su grupo de caza 357 ya no están. Las mujeres que construyeron sus P-51 Mustang, como Patricia McCarthy a los 101 años, están en sus últimos años. Nos quedan quizás 5 años para preservar sus relatos de primera mano. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Estás honrando a aquellos que sirvieron. Chuck Yeager murió el 7 de diciembre de 2020, a los 97 años. La misma fecha que Pearl Harbor. No lo planeó así, pero se sintió bien. El hombre que comenzó su carrera bélica siendo derribado sobre Francia y la terminó derribando jets alemanes. El hombre que demostró que el coraje, la habilidad y un P-51 Mustang construido en América podían derrotar a cualquier enemigo. El hombre que se negó a rendirse. Tu libertad vuela en esas alas, las alas que Rosy la remachadora construyó, las alas que Chuck Yeager voló hacia la historia. Esta es la generación que salvó el mundo. Nunca olvides quién pagó el precio. El 14 de octubre de 2025 se cumplieron 78 años de haber roto la barrera del sonido. Cada periódico celebró ese logro. Y con mucha razón. Pero las 12.5 victorias aéreas de Chuck Yeager en un P-51 Mustang, su récord de as en un día. Sus 3 meses evadiendo a la Gestapo,
su permiso personal de Eisenhower, su compañerismo con Bud Anderson, quien nunca fue alcanzado en 116 misiones. Todo eso merece igual reconocimiento. Comenta Yeager si crees que su récord de combate en la Segunda Guerra Mundial es más impresionante que su vuelo supersónico. O comenta ambos si crees que ambos logros definieron la grandeza americana. Demostrémosle a YouTube que la historia como esta importa. Porque en 5 años no quedará nadie que haya volado esas misiones. Patricia McCarthy, la soldadora que construyó tanques de combustible con una tasa de falla del 0.04%, tiene 101 años ahora. La ceremonia de la Medalla de Oro del Congreso de 2025 la honró. ¿Cuántas ceremonias más habrá? ¿Cuántos años más tenemos para decir gracias? Tu comentario mantiene viva esta historia. Tu participación le dice al algoritmo que la generación más grande aún importa. No permitas que su sacrificio sea olvidado nunca.